Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informe 24. Hoy es día de Hablemos Derecho. Fíjense que hay infinidad, no tengo el dato concreto de cuál es el porcentaje de la población, pero me imagino que es muchísimo el número, es muy alto, de trabajadores que laboran bajo esquemas de comisión, como los vendedores de catálogo, los que le tocan a su puertita, mi señora Bon, los agentes inmobiliarios, los vendedores de tiempos compartidos, bueno, muchos trabajadores tienen este esquema. Mi pregunta es, ¿tienen derechos? ¿Cómo podrían exigir ante alguna situación compleja en las relaciones laborales del patrón y empleado? Sí, difícil es cuando te quejas con alguien de tiempos compartidos porque contratar es facilísimo, cancelar es imposible, ya me imagino cómo será con ellos. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Aplica la ley para los trabajadores por comisión? Vamos a platicar con Mario Rebolledo, como siempre, Hablemos Derecho, y que le llegan infinidad de preguntas, creo que más de las que yo te hago, ¿verdad, Mario? Buena tarde, ¿cómo estás? Infinidad de preguntas, mi querida Jania, pero fíjate, bueno, antes que nada un saludo para ti, para todo el auditorio, y sí, como bien lo comentas, es un gran porcentaje de la vida económicamente activa de este país, los que están bajo estos esquemas, los que están bajo circunstancia de contratación. Si tú quieres generar un ingreso, te metes bajo estos esquemas de supuestos vendedores independientes, de supuestos prestadores de servicios independientes, y con el único objeto de no generar un derecho, de no generar prestaciones laborales. Fíjate qué importante. Muchas veces tú has visto por ahí anuncios de conviértete en tu propio patrón, sí. Conviértete en empresario o empresaria, sin horarios, sin jefes, no, bueno, ese es el eslogan que manejan, ese es el esquema que te ofrecen, pero que al final del día están disfrazados de una relación de trabajo. Sí. Y la ley es muy clara, la ley estipula en su artículo 285 a todas estas personas, hablamos los agentes de comercio, todos estos que tienen sus ventas de productos de ropa, de zapatos, lociones, cosméticos, maquillajes, todo este tipo de cosas, por medio de un catálogo. Esos son agentes de ventas, todos los que venden seguros, los vendedores de viajes, agencias de viajes, estos que están en las inmobiliarias trabajando, al final del día venden inmuebles, rentan inmuebles, y los manejan como tú tienes tu tiempo, tú tienes tus horarios, tú tienes tu forma de vender y por lo tanto eres independiente y no generas prestaciones. No, la ley contempla a todas estas personas con todas estas actividades y determina que son trabajadores de las empresas, que efectivamente se les debe dar y reconocer la calidad de trabajadores, y solamente pone dos excepciones. Uno, cuando su actividad no sea permanente, es decir, que sea de manera esporádica, y cuando no ejecuten personalmente el trabajo. Si yo contrato a más personas para que puedan vender, para que puedan ofrecer sus servicios, bueno, esas personas son las que finalmente van a ejecutar el trabajo, y ahí no habría una relación laboral. Pero si tú lo haces de manera directa, de manera subordinada, claro que estás obligado, claro que debes de reconocer los derechos de estos trabajadores. ¿Y esos derechos cuáles serían? ¿Un salario base o solo la comisión? Ellos pueden generar esa comisión que van representando finalmente y se debe considerar como un salario, pero debemos garantizar, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada del tema de propinas, de garantizar sí, por lo menos un mes un ingreso del salario mínimo mensual? Lo mismo sucede aquí. Puedes tener comisiones, pero te tengo que asegurar este salario por lo menos mínimo para garantizar el pago de tu ingreso, que tengas un salario remunerador, que sea suficiente para que puedas cubrir tus gastos. Entonces, esto es el primer reconocimiento. Dos, el derecho a la seguridad social. Fíjate qué importante, cuántas de estas personas no tienen seguridad social, andan por las calles, andan vendiendo, andan entregando incluso productos y no
están inscritos en el Seguro Social a pesar de los riesgos, a pesar de las consecuencias que puede haber. Correcto. Entonces, este es un derecho muy importante. Y tres, el generar prestaciones. Hablamos de el derecho a las vacaciones, a la prima vacacional, al aguinaldo, a que se le respete un horario de trabajo de acuerdo a lo establecido por la ley laboral, y también a poder participar en las utilidades de la empresa. También tienen el derecho de recibir ese reparto de utilidades. Entonces, ¿también? Si te das cuenta, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque son considerados trabajadores, porque tienen que gozar como cualquier otro empleado de estos derechos. Pero bajo este eslogan, bueno, pues entonces hacen valer como que tú eres independiente, no tienes vacaciones, si te quieres ir de vacaciones, pues no generas nada, y esa es la consecuencia, lamentablemente, de lo que sucede en este tipo de actividades. Entonces llevamos, sí deben de tener seguridad social, que los registren ante el IMSS, sí deben de tener una jornada, descansos, sí deben de tener vacaciones y prima vacacional, y el aguinaldo también, suponemos, ¿no? Correcto, tienen derecho a todas estas prestaciones para poder calcularlas. Fíjate, la ley es muy clara. Como generan comisiones, pues no tienen un ingreso fijo, ¿no? Van determinando de acuerdo a las ventas que van generando, que se van llevando a cabo. Y aquí la ley dice, para que tú puedas sacar un promedio, tienes que calcular lo que percibieron durante el último año de prestación de servicios, es decir, de un año anterior a la fecha, poder sacar cuánto o determinar cuánto generaste por concepto de comisiones, y lo que te dé de resultado lo vas a dividir entre 365 días para que puedas calcular cuál es su salario diario. Pensando que el trabajador no prestó sus servicios todo el año, vas a calcular durante el tiempo de prestación de servicios cuánto es lo que se generó por concepto de comisión para poder determinar cuál es el salario promedio de esta persona, y con ello poderlo inscribir en el Seguro Social y con ello poder cubrirle todas sus prestaciones. Y si no hay subordinación, muchos trabajadores, muchos vendedores más bien trabajan por su cuenta como independientes, ¿no? Ahí no, Sí. ahí no se consideran trabajadores formales ante la ley laboral. Si no hay subordinación, no se generan los derechos laborales, porque no hay relación de trabajo. Pero para hablar de que no hay subordinación, insisto, debes de tener otras fuentes de ingresos, debes de ser operaciones aisladas, es decir, que no son de manera permanente, sino que de manera esporádica generas esta actividad, realizas estas ventas para esa empresa. Y dos, debes de no ejecutarlo de manera personal, tener una empresa, tener trabajadores a tu servicio, que son los que se van a encargar de llevar a cabo esas ventas. Entonces, una característica del trabajo o de una relación de trabajo es que tú de manera directa y personal prestes el servicio. Entonces, si no lo haces así, puedes ser considerado una persona independiente, un vendedor independiente. A ver, vamos a poner un ejemplo. Mariana trabaja vendiendo tiempos compartidos en una empresa turística. Aunque firmó su contrato como comisionista independiente, ella debe asistir, tiene que ir de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Es un ejemplo, ¿eh? Correcto. Le piden que lleve uniforme, que se reporte a un supervisor, debe de seguir un guión de ventas, pero no tiene IMSS y prestaciones. ¿Qué puede hacer Mariana? Fíjate, ahí es un claro ejemplo de una relación de trabajo, porque va a la empresa, porque está obligada, porque, mira, por ejemplo, si yo te digo, Jania, vas a llevar a cabo cierta actividad de ventas, pero yo te voy a decir en qué zona vas a trabajar, pero yo te voy a decir a quién le puedes vender, pero yo te voy a decir cuáles son los precios que vas a establecer, las condiciones de venta, las condiciones de pago. Yo te voy a decir o autorizar cuáles ventas sí van a proceder y cuáles no, cuáles son las condiciones de venta que tú puedes ofrecer. Oye, ahí tú no estás actuando de manera independiente. Okay. Tú estás dependiendo de la voluntad y de las decisiones de un tercero, en este caso, de quien te está contratando. Por lo tanto, hay subordinación. Oye, ahí es muy clara la subordinación. Hay muchas dudas de cuando uno renuncia o te corren, como patrón o como empleado. Si tú renuncias, no te liquidan. Si te corren, sí.
Es correcto. Si se da una renuncia voluntaria, la ley habla de la separación voluntaria como una forma de terminar la relación de trabajo. Ahí no se genera ningún tipo de liquidación, de indemnización derivada de la relación, porque tú le estás terminando voluntariamente. Ya. Si no es el caso, entonces, para que esto no suceda, el patrón debe rescindirte por alguna causa que marca la ley, una causa justificada, para poder dar por terminada la relación de trabajo. Si no está dentro de esas causas o no la logra acreditar, esa rescisión se vuelve injustificada y por lo tanto se genera este tema de las indemnizaciones. Si quieres, la próxima semana vamos a hablar de derecho con estos temas de las rescisiones. ¿Cuándo es justificada y cuándo no es una rescisión justificada? Me encanta la idea, porque hay muchos trabajadores que hacen todo porque los corras, ¿no? Todo, correcto. Todo, o sea, se portan mal. Son relaciones tóxicas. Exacto. Sí, me encanta el tema. Y bueno, también hay muchos empleadores, muchos patrones que le buscan ahí 4, 3, 5, 8 pies al gato para que cansar al empleado y que solito se vaya y ya no lo invitan, ¿no? Sí, me encanta el tema, vamos a platicar. Seguramente también habrá muchísimas preguntas. Mario, ¿en dónde te encuentran? Rapidísimo, por si quieren. Claro que sí, en mi Instagram como @Mario_Rebolledo1, en Facebook, X y todas las demás redes sociales como Mario A. Rebolledo. Muy bien. Ahí está nuestro queridísimo abogado de cabecera. Gracias, Mario. Te mandamos un abrazo. Que siga la jornada. Gracias a ti, mi querida Jania. Fuerte abrazo y a todo tu auditorio también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hablemos derecho. Vamos y volvemos.